Siempre me han fascinado los casinos. Desde mi primer empleo como un simple empleado hasta convertirme en gerente de uno de los casinos más de moda de la ciudad, vivía y respiraba la atmósfera cargada de emoción y adrenalina que permeaba cada rincón. Aprendí mucho sobre el funcionamiento de las máquinas tragaperras, cómo eran diseñadas, programadas y ajustadas para parecer más atractivas de lo que realmente son. Cada ruido, cada luz parpadeante servía para hipnotizar a los visitantes, haciendo que malgastaran sus ahorros en vanas búsquedas de grandes premios. Sin embargo, una noche transformó completamente mi percepción. Acompañaba a un grupo de amigos en una noche de ocio, y entre risas y apuestas, me sentí un extraño en mi propio mundo. Un jugador a mi lado, entusiasmado y sin un duro, decidió probar suerte en una máquina llamada Felicidad Instantánea. Para mi sorpresa, después de algunas rondas, le tocó el bote. Lo que debería haber sido un momento de alegría y celebración, pronto se convirtió en perplejidad. Cómo una máquina que yo sabía que era menos generosa pudo pagar un premio tan alto. ¿Aquella victoria era una farsa? Las preguntas empezaron a acumularse en mi mente, sacudiendo mi entendimiento y minando mi confianza en la filosofía del juego. Esa misma noche ocurrió un suceso que lo cambiaría todo. Mi amigo de toda la vida, que todavía trabajaba en el casino, se puso en contacto conmigo. Parecía perturbado y sentía la necesidad de desahogarse sobre algo que había guardado durante demasiado tiempo. Me contó sobre un acuerdo elitista entre los fabricantes de máquinas y el casino para manipular los resultados, ajustando las probabilidades para beneficiar solo al casino, nunca al jugador. Aquella revelación fue como un puñetazo en el estómago. Lo que iba a ser un fuerte lazo de amistad, rápidamente se deshizo en un mar de desconfianza. La riqueza de los casinos estaba ligada a la explotación del deseo humano. Ya no podía quedarme de brazos cruzados. El peso de la traición y la hipocresía me revolvía el estómago. Necesitaba actuar y exponer esta realidad distorsionada. Esas máquinas se están alimentando de sueños y esperanza, y yo estaba a punto de embarcarme en un viaje que podría sacar a la luz la verdad que muchos se niegan a ver. No sería una tarea sencilla, pero mi deseo de justicia era mayor que el miedo a las consecuencias. Cada segundo que pasaba, la idea de permanecer en silencio me parecía una traición aún mayor. Decidí que, por difícil que fuera, necesitaba desenmascarar esta operación y mostrar al mundo sus secretos más oscuros. Esa sería mi misión, pero sabía que no podría llevarla a cabo solo. Un nuevo mundo de revelaciones y riesgos se estaba abriendo ante mí, y yo estaba preparado para explorarlo, a cualquier coste. Una vez tomada la decisión, una avalancha de emociones me invadió. La traición y la corrupción en el corazón del casino ardían como un fuego que necesitaba ser extinguido. La verdad sobre la manipulación de las máquinas no era solo una revelación personal. Era una cuestión de moralidad que necesitaba ser debatida abiertamente. Después de aquella impactante conversación con mi amigo, no podía simplemente ignorar la realidad que se desarrollaba a mi alrededor, que era la hora de actuar, y sabía que la única manera de impulsar ese cambio era informar a los jugadores sobre lo que realmente estaba sucediendo. Lo que más me atormentaba era la fe ciega de los jugadores. Entraban en el casino con una esperanza que a menudo era desmedida, sin darse cuenta de que todas aquellas máquinas y juegos estaban diseñados para maximizar el beneficio del casino mientras disminuían sus posibilidades de victoria. Había visto a muchos volverse adictos, perdiendo no solo dinero, sino también a sus familias y la dignidad. El casino era un lugar de sueños, pero detrás de las luces brillantes y las melodías alegres había una oscuridad que pocos podían ver. Empecé a trazar una estrategia. Reunir a un grupo de extrabajadores del casino sería un primer paso esencial. Necesitaba a personas que, como yo, conocieran los secretos oscuros que se escondían tras las máquinas. El siguiente paso fue contactar con un ex colega, alguien que siempre había tenido un fuerte sentido de la justicia. Tendríamos reuniones secretas para discutir nuestros descubrimientos, experiencias y abordar el impacto negativo que estas máquinas tenían sobre los jugadores. Cada uno en aquel círculo tenía sus historias, y cada relato
reforzaba la idea de que la educación era la clave para la liberación de los jugadores. Empecé a escribir una lista de consejos que los jugadores podrían usar al entrar en un casino, una manera de ayudarles a protegerse contra esas trampas. ¿Cómo identificar patrones sospechosos en las máquinas? ¿Cómo reconocer cuándo un casino estaba manipulado? Las respuestas venían de años de experiencia. Las máquinas que pagaban con frecuencia eran a menudo un señuelo. Aparentemente ofrecían recompensas solo para mantener a los jugadores enganchados y esperando ese gran premio que nunca llegaría. Durante ese periodo, también me dediqué a analizar el comportamiento de los jugadores. Hablaba con ellos, intentaba entender qué les llevaba al casino y qué sentían cuando jugaban. La sensación de esperanza mezclada con desesperación era palpable. La adicción no era solo un problema financiero, sino que generaba una serie de consecuencias emocionales y sociales devastadoras. Lo más preocupante era que muchos estaban completamente ajenos a lo que sucedía a su alrededor. La idea de que un casino pudiera estar manipulando sus destinos era impensable para muchos. Fui invadido por un deseo ardiente de cambiar eso, de iluminar las sombras que se cernían sobre esta industria. La lucha por la verdad se hacía más fuerte cada día, y sentía la urgencia de actuar. Si ya has sentido esa desesperación, o conoces a alguien que esté atrapado en esta trampa, deja tu comentario. Compartir es una forma de unirnos contra esta manipulación. Juntos marcaremos la diferencia y revelaremos las verdades ocultas tras el glamour de los casinos. Con cada día que pasaba, mi determinación no hacía más que aumentar. La idea de exponer estas máquinas manipuladoras no era solo una ambición personal. Sentía que era una misión que podría cambiar vidas. Tras reunir información valiosa y contar con la colaboración de extrabajadores, el siguiente paso era poner todo esto en práctica. Elegí una noche para reunirme con el grupo. El ambiente estaba cargado de expectación, mientras nos sentábamos en una cafetería apartada, lejos de las miradas curiosas del casino. Allí, con las luces tenues y el olor a café recién hecho, empezamos a discutir nuestro plan. Cada uno compartió sus experiencias. Escuché atentamente mientras un exgerente hablaba sobre cómo algunas máquinas eran deliberadamente dejadas generosas para crear una falsa sensación de suerte. Mencionó la máquina Aventura Radiante, que parecía realizar una serie de pagos bajos, animando a los jugadores a seguir apostando, aun sabiendo que era una ilusión. Otro extrabajador reveló cómo las máquinas eran ajustadas para dar mucho y luego nada, una estrategia que ejercía un control psicológico opresivo sobre los jugadores. La idea de aplicar un método para exponer las 10 máquinas más engañosas empezó a tomar forma. Necesitábamos unir nuestras experiencias y usar ese conocimiento acumulado para crear un documento que identificara cómo eran manipuladas, incluyendo datos sobre cómo los jugadores podían detectarlas. Podríamos incluir gráficos, testimonios de jugadores afectados y análisis de comportamiento de juego. Cada elemento sería una pieza que, juntas, formarían un rompecabezas. Sin embargo, mientras trabajábamos en este plan, no pude evitar la duda que incesantemente martilleaba en mi mente. ¿Y si el casino descubriera nuestros planes? ¿Y si intentaran silenciarnos? La tensión en las reuniones era palpable. La valentía estaba presente, pero había un subtexto de miedo creciendo entre nosotros. Lo que estábamos a punto de hacer no era solo una misión de revelación, sino que desafiaba un sistema grande y poderoso. Para disipar esos temores, decidí que debía ser una voz activa entre los extrabajadores. Yo, más que nadie, necesitaba liderar esta lucha y mostrarles que juntos éramos más fuertes. Fue en esa conversación donde alguien sugirió que creáramos una presentación en vivo. Podríamos mostrar al público nuestros descubrimientos y alertarles sobre los riesgos de manera impactante. La idea resonó en mí como una llamada. Esta era la acción que faltaba, la oportunidad de exponer la verdad en tiempo real. Sin embargo, mientras el deseo de realizar la presentación crecía, también lo hacía el temor a las repercusiones.
Necesitábamos actuar rápidamente antes de que alguien nos detuviera. ¿Y si la presentación fuera comprometida? Reuní las pruebas y puse cada punto en papel. Tenía una misión, pero el riesgo de fracaso era ahora una sombra que no podía ser ignorada. Si ya has tenido que enfrentar miedos al intentar exponer la verdad, comparte tu historia en los comentarios. Juntos, podemos inspirarnos y fortalecernos para luchar por justicia donde quiera que libremos esa batalla. Solo estoy empezando, y la lucha para exponer estas máquinas manipuladoras acaba de empezar. La presentación estaba programada para la próxima semana, y la tensión crecía con cada día que pasaba. Con el equipo de extrabajadores a mi lado, nos reuníamos en un lugar reservado todas las noches, ensayando lo que diríamos, cómo mostraríamos las pruebas y, principalmente, cómo nos protegeríamos de las represalias. La seriedad de lo que estábamos a punto de hacer se hacía evidente, y cada uno era consciente de los riesgos. Discutimos posibles escenarios de reacción, considerando que el casino podría muy bien intentar desacreditar nuestro trabajo o, peor aún, silenciarnos. En aquellos encuentros, aprovechábamos para intercambiar historias que cada uno traía sobre los horrores de la ludopatía. En una de las reuniones, un ex técnico de máquinas se desahogó sobre un jugador que había conocido, un hombre que había perdido la casa y la familia debido a su destructiva pasión por las máquinas. Las lágrimas corrían por su rostro mientras contaba la historia. El sentimiento de impotencia era compartido por todos nosotros. Fui invadido por una oleada de compasión y al mismo tiempo una ira ferviente. Sabía que, al exponer las manipulaciones del casino, no solo estábamos defendiendo el bienestar de otros, sino también honrando la memoria de todos los que habían sufrido. En la víspera de la presentación, el ambiente estaba cargado de electricidad. Ordenamos cada grapa, cada gráfico, y el material fue revisado en busca de errores o cualquier información sensible que pudiéramos haber dejado escapar. La adrenalina pulsaba en mis venas. Cada diapositiva que creamos se convertía en un símbolo de lucha y resistencia. No era solo una defensa contra las máquinas, era una batalla por la verdad. La mañana de la presentación, recibí un mensaje anónimo que casi me hizo dudar. Si hablas, te arrepentirás. Era todo lo que decía. De nuevo, la amenaza resonó en mi mente. ¿Qué significaba eso? Sabía que algo se estaba poniendo muy serio, pero no podía dejar que el miedo me paralizara. Con las fallas de seguridad en mente, organicé una estrategia de seguridad, pidiendo a todos que no compartiéramos información con nadie fuera del grupo. Sobrevivir a este evento exigiría determinación y vigilancia. La sala estaba llena cuando empezamos la presentación. Las almas en busca de respuestas nos miraban ansiosamente, y aquella energía se tradujo en combustible para lo que estábamos haciendo. Con cada diapositiva presentada, con cada dato expuesto, sentí que estábamos causando un gran impacto. Las reacciones del público eran palpables. Algunos estaban pegados a la presentación, mientras que otros reaccionaban con indignación. Cuando finalmente compartí la historia del hombre que lo había perdido todo a causa de la ludopatía, un murmullo resonó por la sala. El impacto emocional era real, y la sensación de que estábamos llegando a los corazones de muchos jugadores aumentaba mi confianza. Sin embargo, junto con el consuelo, crecía otro temor. Los poderosos que podrían estar observándonos, listos para tomar medidas contra nosotros. El clímax de la presentación fue, sin duda, un grito de guerra. Tan pronto como finalizamos, una pregunta flotó en el aire. ¿Y ahora? ¿Qué vais a hacer? La sala estaba repleta de miradas fijas en mí. Esto no era solo un llamamiento a la acción, sino un recordatorio de que quien conoce la verdad tiene la responsabilidad de luchar por ella. En ese momento, dejé un último mensaje. Si estáis listos para hacer ruido, compartid vuestras historias y ayudadnos a acabar con esta manipulación. Os dejo una invitación sincera para que compartáis este mensaje y vuestras experiencias en los comentarios. La lucha continúa, y si estamos juntos, somos más fuertes. La repercusión de la presentación fue más allá de lo que podía imaginar. En los días siguientes,
Recibí mensajes de apoyo e historias de aquellos que se identificaron con la lucha. La fuerza y la solidaridad de la comunidad eran como un bálsamo para la ansiedad que me acompañaba desde la amenaza anónima. Era como si más personas empezaran a abrir los ojos a la manipulación dentro de los casinos. Sin embargo, aunque ahora tenía aliados, una sombra persistente permanecía en mi corazón. Sin embargo, pronto me di cuenta de que la respuesta del casino no tardaría en llegar. Unos días después del evento, uno de nuestros excompañeros me contó que había notado seguridad extra alrededor del complejo del casino. Había rumores de que estaban en alerta máxima, listos para cualquier movimiento que pudiera amenazar el orden establecido. Mi corazón se aceleró. La realidad de que estábamos atacando a un gigante se hizo clara e innegable. Para complicar aún más las cosas, uno de los miembros de nuestro grupo empezó a dudar. Expresó preocupaciones sobre las posibles consecuencias de haber expuesto la verdad. Cada palabra traía una presión inmensa, y nuestra unidad empezó a debilitarse. Los miedos e incertidumbres se cernían sobre nosotros como una nube oscura, mientras la realidad de la represalia del casino se acercaba. Decidí que no podíamos permitir que nuestras voces se silenciaran. Usando las redes sociales, invité a todos los afectados por la manipulación de los casinos a compartir sus historias. La conexión que creamos se fortaleció y en cuestión de días, un movimiento pequeño pero creciente empezó a tomar forma. Los relatos fluían, historias de desesperación, resiliencia y lucha. El cambio estaba en pleno desarrollo y la presión aumentaba. Ya no éramos solo un grupo de extrabajadores, éramos un movimiento. Sin embargo, era consciente de que el casino no se quedaría de brazos cruzados. Empecé a sentirme observado. Recientemente, al salir de casa, noté un coche aparcado al otro lado de la calle, que parecía seguirme. La ansiedad crecía. Empecé a sentir que no solo estaba luchando por justicia, sino que me estaba convirtiendo en un objetivo. La idea de ser silenciado se hacía más concreta con cada día que pasaba. El deseo de proteger a mi familia y mi propia seguridad estaba en conflicto con la necesidad de hacer lo correcto. Fue entonces cuando recibí otro mensaje anónimo, esta vez más detallado. Piensa bien antes de seguir con esto. No sabes con quién estás jugando. Se me heló la sangre al instante. Decidí que necesitaríamos ayuda profesional. Llamé a un abogado, alguien especializado en derechos de los medios y protección de la libertad de expresión. Durante nuestra conversación me alertó sobre los riesgos legales, pero también me ofreció consejos sobre cómo protegernos, asegurando que la lucha que estábamos librando era válida y necesaria. El abogado y yo empezamos a planificar la siguiente fase. El movimiento necesitaba más visibilidad y protección. Empecé a considerar una acción colectiva contra el casino, algo que podría crear un mayor impacto y fomentar un activismo a gran escala. Pero al mismo tiempo, el miedo a lo desconocido persistía. ¿Qué pasaría si nos hiciéramos demasiado visibles? La idea de que todos estaríamos bajo presión se convertía en un dilema. Si ya te has sentido amenazado por defender lo que crees, comparte tus experiencias aquí. Juntos podemos encontrar fuerza en la vulnerabilidad, demostrar que no estamos solos y continuar la lucha contra la manipulación y la injusticia. El camino por delante ahora es complicado, pero el sendero se abre y nuestra determinación no hace más que aumentar. En los días siguientes, la tensión nos envolvía como un manto pesado. El abogado sugirió que organizáramos una reunión con todos los involucrados en el movimiento. Necesitábamos actuar de forma coordinada. Quería asegurar que cada paso que diéramos fuera meditado, buscando no solo nuestra defensa, sino también la ampliación de nuestro mensaje. La reunión fue programada para una noche en un lugar discreto, lejos de las miradas curiosas, donde pudiéramos hablar abiertamente sobre lo que nos esperaba. Al llegar, vi rostros serios y preocupados. Había un peso en la atmósfera, pero también una chispa de determinación. Decidimos que nuestra principal acción sería reunir pruebas que demostraran de forma incontestable cómo los casinos manipulaban las máquinas y, por consecuencia, a los jugadores.
empezando por unir los relatos que ya nos habían llegado a través de las redes sociales. La idea era presentar no solo nuestras experiencias, sino también datos concretos que respaldaran nuestra causa. Cada persona trajo algo diferente: investigaciones, vídeos, testimonios. El poder de la colectividad empezó a tomar forma a medida que revisábamos los relatos. Recopilamos detalles que antes habían pasado desapercibidos y los organizamos de manera que pudieran, de hecho, impactar a las personas. Fui invadido por una sensación de esperanza. Estábamos construyendo algo significativo. Sin embargo, la presión externa seguía aumentando. Durante uno de los encuentros, un exjugador contó que había sido abordado por un agente de seguridad del casino, quien le advirtió que no se involucrara con el movimiento. Estaba claramente intimidado y notaba que este acercamiento no era solo una conversación amistosa. Esto nos preocupaba a todos, y la atmósfera tensa hizo que surgieran dudas sobre la eficacia de divulgar nuestro contenido. ¿Seríamos capaces de mantener nuestra seguridad? Con la ayuda del abogado, decidimos que era hora de montar una plataforma digital. Queríamos crear un sitio web que agrupara toda la información que habíamos recopilado. Ayudaría a educar a los jugadores, proporcionando consejos de seguridad y accesibilidad. La idea era dar vida a nuestra lucha en forma de una fuente de información verificable y al mismo tiempo un espacio para que los jugadores compartieran sus experiencias. Pero existía un dilema. ¿Y si el casino intentara derribar esta plataforma? Tomamos precauciones. Un especialista en ciberseguridad nos aconsejó sobre cómo proteger el sitio web de ataques. El abogado también nos ayudó a revisar las cuestiones legales, garantizando que estábamos dentro de las normas al exponer estas verdades. La idea era crear un espacio seguro, un santuario para quien buscaba respuestas, lejos de los tentáculos manipuladores del casino. La fecha del lanzamiento se acercaba y la ansiedad aumentaba. ¿Y si todo aquello que estábamos haciendo fuera en vano? El coche que me seguía todavía parecía un recordatorio constante, y un día, mientras volvía a casa, lo vi de nuevo, aparcado de manera extraña cerca de mi casa. Mi corazón se aceleró en una mezcla de miedo y determinación. Necesitaba proteger a mi familia. Desvié el camino habitual, optando por una ruta más larga y menos conocida. Esa noche, decidí abordar ese miedo de una manera diferente. Escribí una entrada en nuestro nuevo sitio web, compartiendo nuestras preocupaciones e invitando a los lectores a unirse a nosotros para construir una red de apoyo. Pedí explícitamente que aquellos que también se sintieran amenazados no dudaran. Esto no era solo una batalla por la verdad, sino un movimiento que podría ofrecer cobijo y fuerza. Si ya has enfrentado resistencia al luchar por lo que crees, deja tu historia en los comentarios. Y recuerda, la unión hace la fuerza, y aún en medio del miedo, podemos levantarnos y desafiar a aquellos que intentan silenciarnos. Juntos, somos una voz poderosa en defensa de la verdad. El gran día del lanzamiento de nuestro sitio web finalmente llegó, y apenas podía contener la ansiedad. La plataforma que creamos, llena de información, testimonios y consejos, era una respuesta a la manipulación que tanto nos afectó. Pero mientras la excitación crecía, el miedo persistía. El coche que me seguía aparcado en lugares extraños, aumentando mi recelo. A cada instante sentía que estaba siendo observado, pero la urgencia de luchar por la verdad era aún mayor. En los primeros días tras el lanzamiento, la respuesta del público fue sorprendente. Historias de muchos jugadores empezaron a surgir y la comunidad se unía en torno a nuestra causa. Cada nuevo relato era un símbolo de la fuerza colectiva que se estaba formando. Era como si una llama se hubiera encendido y la esperanza empezaba a sustituir al miedo. Sin embargo, esta visibilidad también atrajo la atención del casino. En pocos días, fuimos objetivo de un ataque cibernético que intentó derribar nuestro sitio web. La adrenalina corrió por mis venas y con la ayuda de nuestro especialista en seguridad, logramos restablecer el sitio web y tomar medidas adicionales de protección. La sensación de que estábamos chocando de frente contra un gigante se hizo más intensa, pero al mismo tiempo, una determinación creciente se instaló en nosotros.
Decidí que era hora de llevar nuestra lucha a un nuevo nivel. Escribí una entrada desafiante, convocando a todos a unirse a una manifestación pacífica frente al casino. Era el momento de mostrar que no éramos solo extrabajadores, sino una fuerza unida, capaz de desafiar un sistema opresivo. Cuando llegó el día de la manifestación, me quedé atónito al ver a cientos de personas uniéndose a nosotros. Pancartas, lemas y una energía contagiosa estaban presentes. Sentí que, a pesar del miedo, estábamos todos juntos en esta lucha. Con cada grito de apoyo, con cada mirada alentadora, percibí que no éramos solo individuos luchando solos. Era una expresión de valentía colectiva, y eso me llenó de esperanza. La manifestación se convirtió en un hito no solo para nosotros, sino para todos los que creían en la necesidad de cambio. Cuando volví a casa, exhausto pero satisfecho, una certeza se formó dentro de mí. Con la unión y la determinación de la comunidad, habíamos encontrado no solo un propósito, sino también un camino. Lo que se desarrollaba era algo más grande de lo que podía imaginar. Sabía que la lucha continuaría, que los desafíos vendrían, pero estábamos listos para enfrentarlos de frente. Si ya has enfrentado desafíos al defender tus creencias, comparte tus historias en los comentarios. El poder de la colectividad es insustituible, y juntos continuaremos construyendo un futuro más justo. Nuestra travesía acaba de empezar, pero ya podemos vislumbrar los cambios que vendrán. Estamos juntos en esta lucha, y juntos venceremos. Tras la manifestación, la energía en nuestra comunidad era palpable. El evento se convirtió en una tradición, y en cada encuentro la determinación colectiva crecía. A pesar del éxito, sabía que también necesitaríamos prepararnos para las represalias que vendrían del casino. Los mensajes de apoyo y los nuevos miembros que se unían al movimiento animaban nuestro espíritu, pero la amenaza de represalias permanecía. Era una batalla continua, y aunque fuéramos más fuertes juntos, el miedo era una sombra constante. Días después de la manifestación, recibí un correo electrónico anónimo que me dejó helado. Las palabras eran amenazadoras. Tienes que dejar de intentar desenmascarar la verdad. Hay consecuencias para tus actos. Ya había esperado que hubiera consecuencias, pero leer aquello en palabras claras tocó una parte vulnerable de mí. Con cada lucha, el alejamiento de la seguridad se hacía más real. Cualquier sensación de euforia que había sentido en la manifestación empezó a menguar. Hablé con el abogado sobre el mensaje y él me alertó sobre la importancia de documentar este tipo de amenazas. Sugirió que pusiéramos una denuncia y empezáramos a mantener un registro detallado de todo lo que sucedía. Su voz era firme y tranquilizadora, pero la idea de involucrar a la policía me dejó inquieto. Para muchos, esto podría sonar como un paso atrás, una señal de debilidad. Decidido a no dejar que el miedo me paralizara, propuse una nueva idea. Organizar una campaña de concienciación sobre los riesgos asociados a los casinos sería un paso importante. Montamos un grupo para crear contenido informativo que destacaba las prácticas engañosas y la manipulación que tantas personas enfrentaban. Esto no solo mantendría al público informado, sino que también difundiría nuestro mensaje más lejos. El objetivo era simple: educar a los jugadores para que estuvieran vigilantes ante jugadas o estrategias engañosas. El sitio web se había convertido no solo en un punto de apoyo, sino también en una plataforma donde podría ayudar a otros en sus luchas. A medida que el trabajo avanzaba, empecé a percibir que la sensación de control no venía de la ausencia de miedo, sino de nuestra valentía para actuar a pesar de él. El día del lanzamiento de esta nueva campaña tuvo lugar un fin de semana soleado. Con folletos en las manos y el sitio web actualizado, nuestro grupo se extendió por la ciudad, interactuando con la gente y compartiendo nuestro mensaje. El diálogo fluía, y muchos nos elogiaban por estar tan abiertos sobre un asunto que muchos decidían ignorar. Sin embargo, mientras conversaba con un grupo de jóvenes jugadores, un hombre de traje se acercó. Se presentó como representante del casino y empezamos a enfrascarnos en una discusión acalorada sobre la ética de los juegos de azar.
intentaba sembrar dudas sobre nuestras intenciones, pero, con calma, expuse nuestros puntos y la razón detrás de nuestra lucha. La conversación atrajo a una multitud, cada vez más personas se detenían a escuchar. Fue en ese momento cuando percibí el poder de las palabras bien empleadas. En lugar de intimidar, aquel encuentro creó una conexión. Al final de la conversación vi que no estábamos solo abogando en contra de algo, sino también montando una red de apoyo y educación. La lucha no se trataba solo de desenmascarar al casino, sino de promover un espacio que ofreciera seguridad y conocimiento. Si ya te has sentido amenazado, pero has encontrado fuerza en tu lucha, comparte tu experiencia abajo. Recuerda, cada historia contada es una luz encendida en la oscuridad. Aún ante las amenazas, nuestra determinación no hace más que aumentar y juntos venceremos. La travesía aún está lejos de terminar, pero con cada paso nos hacemos más fuertes y más informados.